Realmente como están las finanzas públicas, es una deuda que no va a ser fácil que se ponga al día. Yo creo que es un momento importante de reflexionar sobre el modelo que tenemos de seguridad social. Hay que reflexionar si es realmente lo que queremos, ya que incluso podemos hablar de un subsidio regresivo si pagáramos esta deuda, porque querría decir que incluso personas que pagan pilas en un lugar donde no tienen servicio de ICS estarían contribuyendo a pagar esta deuda. Entonces sí es algo que debemos evaluar como país, qué modelo de seguridad social queremos realmente, porque no estamos pudiendo brindar todavía ciertos servicios básicos de salud preventiva, o no luchamos suficiente contra la desnutrición crónica. Entonces debiéramos poder tener un sistema en Guatemala que sí brinde un mínimo de servicios de salud adecuadamente a la población y también pensiones que sean satisfactorias. Nosotros no podemos pedir que haya una seguridad social con servicios de primera calidad cuando hay un grupo de trabajadores, porque sí quiero hacer la aclaración a la licenciada Espros, que solo tiene derecho a acceder a la seguridad social quien la paga, o sea que quien no paga la seguridad social de los trabajadores privados, pues no tiene derecho a gozar de ella. Sin embargo, lo cual es injusto, porque todos los trabajadores deberían gozar de ella. Sin embargo, hay un grupo de trabajadores que son los trabajadores del Estado, que por supuesto sí disfrutan de los servicios de la seguridad social. A pesar de que su patrono nunca haya entregado. A pesar de que el patrono nunca haya pagado. Pero lo que también es indiscutible es que la estrategia de nación concebida en 1946, que debería garantizar certidumbre en la salud y en el retiro de los guatemaltecos, es una estrategia que funciona para los que cotizan, que funciona bastante bien para los que cotizan y que puede ser la opción de todos los guatemaltecos que pueden contribuir a la generación de una caja grande que puede apoyar a aquel que cae en el siniestro de la enfermedad con la aportación de todos. Hoy, irnos a un modelo de carácter privado en donde yo voy a tener derecho proporcional a lo que verdaderamente pague. Y por supuesto, con el mercado de trabajo de Guatemala van a haber 5 millones de guatemaltecos que no van a poder pagarse ni una cirugía con lo que aportan. Entonces nos damos cuenta cómo la seguridad social, estrategia de la nación, donde todos aportamos a través de un proceso de solidaridad, puede atender necesidades no solo de gente de pocos ingresos, sino de gente de clase media y gente de clase alta que de veras no tendría dinero para pagar enfermedades catastróficas. Lo importante sería que repensemos en la seguridad social como un esquema asegurador y no prestador de los servicios. Yo creo que esa es la clave, que realmente veamos la parte financiera de lo que es el ICS como algo importante, pero no necesariamente como un prestador de servicios. Nosotros en la seguridad social aprobamos medicamentos por un año para una persona, a veces de 3 millones, de 5 millones de quetzales. Nosotros pagamos, o la seguridad social paga intensivos de neonatos que le cuestan 30,000 quetzales diarios a una madre que tiene un salario que no pasa los 2,700 quetzales. No podría pagar ese trabajador guatemalteco jamás lo que se le provee en atención primaria de salud con una cotización que es proporcional a sus ingresos. De manera que si queremos cambiar ese modelo, pues que me digan uno mejor, pero mejor que ese, lo que sí tenemos que hacer es aprovechar y regresar al tema de la deuda del Estado. La propia ley de 1946 prevé la cotización unipersonal en su artículo 38, que permite perfectamente que podamos, después de los estudios actuariales y ver el impacto, empezar a generar una ampliación de la cobertura. Pero ahí es donde debe entrar la negociación con el Estado, para ir generando mayores niveles de financiamiento a través de ir pagando sus cuotas hacia adelante. Dirigirlo hacia la ampliación de los servicios y que realmente la población vea el resultado de eso. Yo creo que va a depender mucho de cómo se haga, de cómo se plantee. Estoy de acuerdo en querer ampliar la cobertura. Ese es un tema muy importante en el país, ya que en los últimos años, 10 años, ha caído muchísimo la cobertura en relación a la población económicamente activa. El tema no es recurrir contra el Estado, porque el punto de fondo es que el Estado ha tenido responsables y titulares. Es decir, hay titulares en las instituciones del Estado que eventualmente pero el ICS jamás los demanda. Lo que ha hecho el ICS, lo que hizo el año pasado, la Junta Directiva tomó la determinación fue de plantear un recurso de amparo en contra del Congreso de la República
para que éste incorporara la planilla que no incorporó el Ministerio de Finanzas, que es el que tiene la obligación, el organismo ejecutivo con el Ministerio de Finanzas, de incluir en el presupuesto de la Nación cada año la partida que corresponde al pago del ICS. Entonces, como no la incluyó el organismo ejecutivo el año pasado, entonces se planteó un amparo contra el Estado, contra el Congreso de la República, para poder obtener que el Congreso incluyera ese derecho constitucional que no es del ICS, sino de todos los trabajadores. Otra de las preguntas era, aumenta año con año y de acuerdo con el reporte que ustedes emitieron, es 10.000 millardos en los últimos 4 años. Se aumenta año con año porque la cifra que le tiene que pagar el gobierno, el Estado, al ICS, la Constitución dice que se tiene que conseguir actuarialmente con el estudio actuarial del ICS. Eso se debe enviar al Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas no tiene opción, debe incluirlo en el nuevo presupuesto de gastos y el Congreso aprobarlo. Eso es lo que no sucede. Por ejemplo, hablando de esto, en materia de jubilados, en el año 2016, 2015, se debió haber aportado 800 millones de quetzales. El Congreso presupuestó 180 millones y al final se entregaron como 56 o 60 millones. O sea que eso demuestra cómo el Estado como tal se abstiene de contribuir aún en lo que verdaderamente el ICS sí va a devengar en atender a clases pasivas del Estado, por ejemplo. Entonces ahí es donde empieza a acumularse la deuda. Y eso estamos hablando de la deuda de los jubilados. Pero ahí hay otra pregunta interesante. El Estado, el gobierno, sí traslada lo que percibe de sus trabajadores. Sí lo traslada. Eso sí lo traslada. Lo que no traslada es su parte cuota como patronal. Patrono, que claro, todos los empleadores la tienen que trasladar. Y no traslada la cuota de los jubilados. Y no traslada la cuota que tiene que pagar del 25% de cada empleado que está afiliado al ICS como cotización del Estado. La ley lo que dice es que el gobierno de la República deberá crear un nuevo impuesto para pagar esto o designar el impuesto del que se va a pagar esa contribución. Para asegurar el pago. Fondo General de Impuestos. O sea que dice, o se crea un impuesto o designe de qué impuesto va a pagar esa contribución. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Es un tema